Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y ahora vamos a platicar de un tema, yo creo que pocas veces se aborda y son precisamente las emociones, pero las emociones en los deportistas. Normalmente pensamos que pues deben de ser hombres de hierro, mujeres de hierro, que deben de aguantar todo y pues a veces no es nada fácil llevar sobre el peso de tus hombros pues un gran equipo o un error que pudiste haber cometido o la consecuencia de una mala jugada, en fin, no es fácil el llevar sobre tus hombros esa responsabilidad. Está con nosotros María Cristina Gutiérrez, a quien saludo con mucho gusto. Qué gusto verte, ¿cómo estás? Hola Gil, muy buenas tardes. Muy bien, muy contenta, agradeciendo como siempre la invitación y muy entusiasmada de poder participar el día de hoy con este tema tan interesante. Fíjate que cuando hablamos precisamente de bullying, pues hablamos normalmente de escuelas, de adolescentes, de jóvenes, pero también muchas veces los deportistas son víctimas de bullying, ¿no? Y toda la afición siempre critica y siempre juzga y evidentemente sí hay errores que son muy notables, pero pues también hay una carga emocional por parte de la persona que los comete, no sea cual sea el deporte. Por supuesto, y como bien lo decías al principio, antes de ser deportistas, pues son seres humanos. Entonces no están zafos de estar sintiendo constantemente cualquier tipo de emoción, tanto una emoción positiva como aquellas que pudiéramos poner entre comillas negativa, ¿no? Y las emociones, que son estas reacciones que estamos teniendo constantemente ante las situaciones que pasan en el exterior, nos llevan a tener este tipo de conductas de diferentes formas, como lo sería pues este enojo, esa tristeza, frustración, impotencia, cuando no nos salen estas jugadas o estos movimientos que queremos hacer, ¿no? Y entonces el deportista, por supuesto que al ser también una persona que se encuentra vista por muchas otras, se encuentra también vulnerable a este bullying, ¿no? Que se le puede hacer por haber cometido ese error o haber sentido esa emoción. Y como yo platico mucho con los deportistas, muchas veces el que tú cometas el error tiene que ver con un pensamiento negativo que tuviste y que te llevó también a una emoción para cometer ese error. Entonces, por ejemplo, lo vemos en el básquet, ¿no? Tienes que hacer un tiro libre y si el deportista en ese momento tiene un pensamiento de, oh, la vez pasada fallé este tiro, ¿no? Ese es el pensamiento. Ahí se va a instaurar una emoción negativa de, tengo miedo de hacer este tiro porque lo voy a fallar. Y muchas veces viene esta profecía autocumplida en el que hago el tiro y pues lo fallo. Y de ahí pues viene la crítica, ¿no? De los compañeros, de, ay, ¿por qué lo fallaste si la tenías para ti solito? Viene la crítica del entrenador, viene la crítica pues de toda la afición que está por ahí y la crítica después en las redes sociales, en los medios de comunicación, cuando hablamos ya de deporte de profesional. Y por supuesto que toda esta carga emocional que tiene nuestro deportista es la parte que nos corresponde a nosotros como psicólogos del deporte estar trabajando constantemente con ellos, porque definitivamente no podemos decir que no va a sentir la emoción. Por supuesto que la va a sentir, pero lo interesante es cómo la va a gestionar, cómo va a enfrentarse a esas emociones y de qué manera vamos a entrenar la emoción para que durante el entrenamiento, durante el partido, durante la competencia más importante, pueda manejarlas de la mejor manera. Y esa es parte de nuestra chamba. Ahora, precisamente, digo, cuando hablamos de seres humanos, pues tampoco es tan fácil. No recuerdo una entrevista que daba Miguel Layún, en donde hablaba de ese famoso hashtag de es culpa de Layún, lo difícil que fue para él superarlo, ¿no? Porque salía con mucho temor a la cancha, tratando de no regarla, y ese tratar de no regarla también hacía que se replegara y que no participara. O sea, era una lucha constante con tal de no fallar y de no seguir siendo criticado. Entonces, aquí al final, pues es un juego importante el que se da en la mente del jugador, ¿no? O del deportista, porque sí se genera una inseguridad tan grande que te impide el cumplir con las expectativas propias y de las de los demás, ¿no? Claro que sí, y aquí es donde trabajamos muchísimo nosotros como psicólogos del deporte con el deportista,
la variable de la atención, ¿sí? En donde el deportista ponga atención a sus fortalezas, ponga atención a lo que hace en el momento presente, en la jugada precisa, y deje de estar poniendo toda la atención al pasado o al futuro, porque si se mantiene pensando en el error que cometió, ya perdió la atención de lo que tiene que hacer. Y si se mantiene pensando en que lo va a volver a fallar, regresamos a lo mismo. Y entonces vamos a estar generando constantemente estas emociones negativas y esta frustración que implica que no me salgan las cosas, pero es porque ya no estoy poniendo atención a este momento presente en el que tengo que estar. Y como yo les digo, los chicos y chicas, muchas veces sí, te va a llegar el fantasma del pasado, del error que cometiste, es normal, pero ¿qué vamos a hacer en ese instante? Bueno, ¿sabes qué? No me voy a pelear ni me voy a meter en el juicio negativo de me pasó, me equivoqué, sino, ok, gracias por participar, ya aprendí de ese error, aprendí de ese momento y ahora, en este instante, aplico lo que sí sé hacer y para lo que yo estoy entrenado y he entrenado toda la vida. Entonces, es este entrenamiento mental que estamos haciendo constantemente con los chicos, con los deportistas. Así les digo, así como diario entrenan en el gimnasio la parte físico, técnico, táctico, así tenemos que entrenar las emociones. Y aquí algo que me llama la atención, porque puede ser que también se cometa otro error, ¿no? Y que esto en lugar de ayudar, pues perjudique, ¿no? Y como que dices, bueno, ya es uno tras otro, y eso pues debe de perjudicar la autoestima de las personas. Y creo que queda muy claro lo que se les dice, ¿no? De estar en el momento, pero en ese ir y venir, por supuesto, que los resultados que se van teniendo después también van generando su propia inseguridad. Sí, sí, claro, sí, por eso tenemos que estar con ellos, acompañándolos constantemente, estar con ellos todo el tiempo, entrenando atención y autoconfianza. Y obviamente saber que somos seres humanos y que como deportistas nos vamos a equivocar y vamos a fallar, pero ¿qué aprendo de los errores que cometo para no volverlos a cometer? O sea, ¿de qué experiencia de aprendizaje me queda ante esas situaciones? Y es un entrenamiento constante, constante, constante que lo hacemos, ¿no? Tanto en consultorio como directamente ya en la cancha, en gimnasio, donde ellos estén practicando su deporte, para simular también esos posibles errores y cómo reaccionar ante ellos, ¿no? Muchas veces las emociones, por ejemplo, de miedo se pueden instalar cuando tienen que cambiar de lugar para competencia, ¿no? Supongamos que una gimnasta siempre está entrenando en su mismo gimnasio y de pronto la competencia se va a dar en Chiapas. Entonces, el viajar y el estar en otros aparatos que no conoce, con los que no ha entrenado, puede instaurar en ella miedo. Entonces, trabajamos con ellos desde antes. A ver, si estás en un lugar diferente, te están presentando aparatos diferentes y estás sintiendo miedo, ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, trabajamos todas estas técnicas que tiene la psicología del deporte a través de las respiraciones, a través de la relajación, a través de cambio de pensamientos, a través de modificaciones también de lo que son nuestras propias emociones, para que ellos puedan enfrentar en ese momento esa emoción que no es como tan buena y que les va a afectar en su rendimiento. Claro, ahora, esto evidentemente hemos estado hablando en el ámbito profesional, pero me imagino que también a nivel personal les debe afectar, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, esta situación que no se dieron los resultados y el rendimiento que estaban esperando en la parte personal, pues sí, muchos dicen como se sienten como cucarachas, ¿no? De que decir, ¿por qué no me sale, no? O porque en el entrenamiento sí me salía y directamente ya en la competencia, en el momento definitivo, no se dan los resultados. Entonces hay que estar constantemente con ellos, apoyándoles en esta parte personal, ¿sí? Y en esta parte también del deporte. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con ellos unos autorregistros en donde ellos diariamente se van monitoreando cómo me sentí hoy, cuáles fueron las emociones que se fueron presentando y cada una de mis variables. Y cada uno tiene que ir poniendo un número para que podamos ir viendo a dónde necesitamos hacer nosotros un trabajo de intervención. Entonces a los chicos, a las chicas, a los deportistas, les está dando un parámetro muy general de conocer ante ellos mismos cuáles emociones se están instaurando en cada momento.
¿no? Si estoy en la competencia, si es más miedo, si es más la inseguridad, si es más el estrés, o sea, cuál es la emoción, el enojo de pronto, ¿no? Porque no me salen las cosas. Entonces hay un enojo en donde pierden la concentración por estar enojados o porque el árbitro te marcó otra jugada que tú no estabas esperando. Y bueno, cómo ellos están aprendiendo o aprenden a autogestionar su propia respuesta emocional. Y aquí también es interesante que me imagino, ¿no? Al final, para ellos tampoco debe de ser fácil el recibir esa retroalimentación. ¿Qué tan sencillo es y qué tan abiertos o abiertas están para recibir eso que tú como psicóloga deportiva les brindas? Sí, por supuesto, es complicado, ¿no? Digo que aquí a todos los seres humanos, ¿no? Estas retroalimentaciones, sobre todo en la parte de los errores, híjole, no nos cae como tan bien, ¿no? Y entonces es un momento bien interesante, bien importante y que yo lo trabajo también con los entrenadores. Necesitamos encontrar el momento preciso para poder hacer esta retroalimentación. Cuando el jugador está, como lo decimos vulgarmente, ¿no? Caliente, con la cabeza caliente del juego y que sale todo enojado así y tú quieres hacer una retro en ese momento, pues te va a ir muy mal, ¿no? Entonces es el momento de darle su espacio al jugador, a que se tranquilice, que él también como que vaya equilibrándose un poquito y dejar pasar el tiempo. Y cuando comenzamos a hablar con él, lo primero que hacemos y lo que manejamos en psicología del deporte es la técnica del sándwich, así le llamamos, en donde primero decimos algo positivo, ¿sí? Como decirle, oye, hiciste un gran juego, ¿sí? Después, ese sería el pan del sándwich. Después meteríamos como el jamón y el queso y diríamos la parte que no estuvo tan correcta y decirle, oye, pero en tal jugada quizá tú pudiste haber hecho esta triangulación de la manera diferente porque tu compañero te estaba llamando. Y para cerrar el sándwich, en la otra parte del pan, le dices otra cosa positiva, ¿no? Como decirle, pero estoy segura que en la siguiente vez que te toque hacer esa misma jugada, te va a salir perfectamente bien, porque ya sabes y ya te diste cuenta. Entonces, es como una manera de decir las cosas, pero de manera tranquila, bonita, ¿no? Y en el momento preciso, y no en el momento en el que el jugador esté todo fuera de control. Y entonces, esa es una de las tantas técnicas con las que se maneja la retroalimentación de un error sobre todo que comete un jugador. Al final yo creo que independientemente de que lo decíamos al principio, Maricris, de que son figuras, hay personas que admiramos, ¿no? Que tienen una larga carrera deportiva, pues ante todo son seres humanos. Y creo que también ahora con las redes sociales es terrible, ¿no? La manera en la que me imagino, ¿no? Cualquiera de ellos, si se mete a ver sus redes sociales, la cantidad de cosas que ha de leer, tanto buenas como malas, pero por 20,000 mensajes buenos, con uno malo que haya, ese mensaje malo ya te destrozó el día, ¿no? Entonces, también se necesita un caparazón muy fuerte o incluso el mantenerte alejado de las redes sociales para no meterte en este tipo de situaciones porque sí te afecta, ¿no? Claro, yo siempre les sugiero a los deportistas, antes de un partido, por lo menos antes de un partido, no se metan a sus redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre estamos con esta caparazón, como bien lo dices, para poder tolerar, ¿no? O que no te afecte lo que alguien más comente. Entonces, antes de una competencia, antes de un partido, evítalo. Ya después, si te interesa y quieres hacerlo, o cómo te sientes para hacerlo, ¿no? Entonces es ir entrenando también esta parte de decir qué tan vulnerable me siento yo en este momento para recibir, ¿no? Críticas y que a veces también son críticas o comentarios, pues, de gente que ni siquiera sabe tampoco del deporte, ¿no? Y entonces, ¿para qué te vas a enganchar con eso? Pero no siempre se encuentra el deportista listo para enfrentar esta situación. Entonces, sí es bien interesante también trabajar, conocer al deportista, cómo está esa capacidad emocional para soportar o no, tolerar o en qué momento esos comentarios que pueden estar ellos leyendo. Pues sin duda muy interesante lo que nos comentas y pues aprendemos también de esto todos nosotros. Maricris, si queremos consultarte, si queremos saber un poco más acerca de este tema, ¿dónde te encontramos? Muchas gracias. Sí, en el 22 21 89 57 07. Está a sus órdenes. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, Gil, también. Un fuerte abrazo. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una edición más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.